Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra de nuestro Dios es una palabra poderosa, es una palabra que transforma, es una palabra que cambia, es una palabra que hace cosas extraordinarias en nuestras vidas y en su vida. Hoy vamos a estar compartiendo, háblale hoy a tu problema. Y usted me dirá, pastor, ¿y es que desde cuándo los problemas tienen oídos para oír? ¿Desde cuándo los problemas tienen oídos para obedecer? Pues hoy le voy a estar compartiendo una palabra que yo sé que va a cambiar completamente su manera de pensar y su manera de vivir. Y vamos a estar compartiendo acerca del poder de la palabra de Dios. Recuerdo hace unos años atrás cuando Dios nos dio el privilegio de poder estar en un lugar allá en Centroamérica y Dios nos abrió la puerta para poder ir a un lugar donde este lugar era un lugar donde había mucha gente alcohólica, donde había mucha prostitución, donde había mucha gente entregada a las drogas, a los vicios. Y cuando Dios nos dio la oportunidad de poder llegar a ese lugar, recuerdo que Dios puso en nuestro corazón poder levantar a estos hombres de las calles y poder restaurarles. Y en una de esas ocasiones, cuando estábamos haciendo ese trabajo, hace unos años atrás, el Señor me llevó a cierta calle, a cierto lugar, y en ese lugar se encontraba un hombre que estaba tirado en la calle, y Dios puso en mi corazón levantar a aquel hombre y poder darle la oportunidad de darle una cama, de poder darle un lugar donde él pudiera estar bajo un techo, poderle dar su alimento y más que todas esas cosas del alimento natural, poderle compartir acerca del amor y la misericordia del Señor. Y recuerdo que cuando miré a ese hombre que estaba ahí en la calle, Dios habló a mi corazón y Dios puso en mi corazón poderle ayudar y poderle extender la mano. Y recuerdo que lo mandé a llamar y este hombre comenzó a venir y acercarse a mí. Y recuerdo que cada vez que este hombre se iba acercando, este hombre comenzó a llorar y cuando él estaba frente a frente de mí, estábamos cara a cara. En ese momento este hombre comenzó a llorar y me dijo, pastor, yo necesito que me ayude, yo necesito que me extienda la mano. Yo le dije, ¿sabes qué? Dios ha puesto en nuestro corazón desde que yo te vi ahí en la calle, tirado, Dios puso en mi corazón mandar a llamarte. Y esa es la razón por la cual estás hoy aquí con nosotros. Y yo quiero invitarte que pases a la reunión y después de esta reunión y que escuches la palabra del Señor. Queremos nosotros orar por ti, queremos darte un lugar donde tú puedas dormir, donde tú puedas, recuperarte y ser restaurado. Y este hombre pasó a la reunión, le abrió su corazón al Señor. Entonces los otros internos que estaban en ese lugar, un hogar de restauración, recuerdo que les dije yo a ellos, pues ustedes saben cómo hacemos aquí cada vez que alguien viene, ustedes que ya tienen unas semanas o quizás un mes o 2 meses, ustedes van a encargar de pues cortarle el pelo, de bañarlo y darle ahí el lugar para que se pueda sentir cómodo. Y recuerdo que cuando lo subieron a la segunda planta y estaban acomodándolo, estaban haciendo la limpieza que tenían que hacerle, comencé a escuchar algunos gritos por ahí como diciendo, pastor, venga para acá, esto está mal. Y recuerdo que yo me acerqué ahí donde ellos estaban y cuando yo entré ahí al baño donde lo estaban bañando, comencé a sentir un olor tan fuerte, un olor algo que estaba completamente descompuesto. Cuando usted tiene carne o de repente usted sabe que la carne se descompone, tiene un olor que es insoportable, pues ese era el olor que estaba saliendo de ese baño. Y cuando me voy dando cuenta, me dicen ellos, pastor, este hombre no puede estar en este lugar. Y la razón es porque sus tobillos están infectados, tienen gangrena, en pocas palabras están podridos. Y este hombre tiene los minutos, quizás las horas contadas. Este hombre necesita ser intervenido. Y entonces
cuando yo me di cuenta de esas cosas, entonces yo dije, termínenlo de bañar, termínenlo de preparar y me lo van a traer. Y recuerdo que en ese momento había una persona en ese lugar que de repente cuando se dio cuenta que lo que estaba sucediendo y lo que estaba pasando, dijo: el pastor Yamal Salén ha perdido la cabeza, ha perdido la cordura, porque este hombre no puede estar aquí con nosotros. Este hombre es de sacarlo lo más pronto posible, porque si este hombre se muere aquí, vamos a tener un serio problema. Y recuerdo que en ese momento mandé llamar a este hombre, su nombre era Rolando, y le dije: Rolando. Se sentó en una silla, quedé viendo sus tobillos y me comenzó a contar la historia. Y la historia de Rolando era que él había tenido un problema en su matrimonio, y el problema que había tenido en su matrimonio lo llevó a él a tomar, lo llevó a él a los vicios. Era como una puerta de escape. Y este hombre tomando y bebiendo en este lugar, allá en Centroamérica, allá en Honduras, quizás hay gente que me está viendo allá en Honduras en este momento y quizás nos están sintonizando en esta hora, y quizás usted que nos mira, usted conoce ese lugar que le dicen el Chiverito. Pues ese lugar, el Chiverito, nadie quiere ir ahí porque es un lugar de conflicto donde hay cientos de cantinas, la prostitución, el narcotráfico y muchas cosas. Pero el Señor nos llevó a ese lugar, Dios nos puso en medio de esa tierra y comenzamos nosotros a hacer ese trabajo que Dios nos mandó a hacer durante casi 5 años. Y recuerdo que cuando estaba Rolando enfrente de mí y me comienza a contar Rolando me dijo: yo tuve un problema. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? ¿Sabe lo que pasó, pastor? En ese momento yo caí en un estado de depresión y comencé a tomar, y por andar tomando me atropelló un autobús, quebró mis tobillos y yo seguí tomando, seguí bebiendo, mis tobillos se infectaron, me llevaron al hospital, y para no hacer tan larga la historia, los médicos le dijeron: Rolando, tus pies están infectados, hemos tratado de salvarte los pies, pero la verdad tenemos que cortarte las piernas. Y cuando él escucha que le tienen que cortar las piernas, Rolando dice: yo no voy a permitir que me corten las piernas, pues tienes que firmar este documento y es bajo tu responsabilidad, pero te queremos decir claramente que tus días están contados. Y Rolando se fue nuevamente a la calle, pero no fue a buscar una iglesia, no fue a buscar a Dios, siguió en su vida de depresión, en su vida sin rumbo, sin dirección, sin esperanza, como quizás hoy en día mucha gente quizás cuando tiene problemas o situaciones difíciles busca una puerta de escape y trata de llenar ese vacío que había en su corazón. Pues Rolando trató de llenar ese vacío, esas heridas en su corazón, lo que a él estaba sucediendo, lo que a él estaba pasando, lo trató de llenar con los vicios, lo trató de llenar con la droga, lo trató de llenar con todo lo que este mundo le estaba ofreciendo. Y entonces lo que comenzó a suceder y lo que comenzó a pasar fue que Rolando llegó nuevamente a las calles y ya sus pies estaban completamente podridos, estaban completamente en una situación tan difícil, en una situación estaba pasando esa situación tan crítica en su vida, que Rolando realmente ya no había esperanza para Rolando. Entonces ese día que Rolando estaba ahí en la calle, y cuando Dios me permite encontrarlo ahí en la calle, en ese momento Rolando, en unos minutos antes que yo lo mandara a llamar, Rolando le estaba diciendo a Dios que le diera la oportunidad de vivir. Rolando le estaba diciendo: yo necesito que tú, Señor, me ayudes, que me des la vida. Rolando sabía que estaba muriendo, y Rolando sabía que en cualquier momento, por esa infección, su corazón iba a dejar de palpitar. Y fue en ese momento cuando Dios escuchó la oración de aquel hombre. Y en ese momento cuando él dice, el pastor te quiere que vengas, te manda a llamar, dice que un rayo de esperanza, un rayo de luz vino a la vida de Rolando. Y en ese momento Rolando no podía ni siquiera caminar por sus tobillos, por sus pies. Y cuando Rolando comienza a contarme la historia, y cuando yo comienzo a ver sus pies estaban deformados. Y en cada tobillo habían hoyos. Y yo sabía que humanamente quizás los médicos podían hacer algo, pero quizás ya la vida de Rolando estaba destinada en ese momento, humanamente, a morir. Y cuando yo comencé a ver sus pies y comencé a ver lo que estaba sucediendo, y cuando Rolando me comenzó a contar, yo le dije: Rolando, Dios puso en mi corazón, desde que te vi ahí en la calle, Dios puso en mi corazón llamarte y presentarte el plan de salvación, el amor de Dios. Y yo sé que ahora Jesús está en tu corazón. Ahora yo sé que Jesús es el Señor de tu vida. Y de aquí para allá, yo sé que algo va a comenzar a suceder en su vida. Y yo miré sus pies
Y le dije, ¿sabes qué, Rolando? Hoy le vamos a hablar a tus pies. Como el tema de este día es, hoy háblale a tu problema. Y cuando le dije yo estas cosas a Rolando, yo le dije, hoy vamos a comenzar a declarar una palabra de Dios sobre tus pies. Hoy vamos a comenzar a declarar una palabra que va a traer un rompimiento, una palabra que va a traer sanidad, una palabra que va a traer restauración, una palabra que va a secar esa infección, va a secar esa gangrena, va a sellar y va a cerrar esos hoyos que están en tus tobillos, porque el poder de Dios es mucho más grande que cualquier cosa. Y dice la Escritura en el libro de Marcos 11:23, y yo quiero llevarlo a Marcos 11, capítulo 23. Dice la Escritura las siguientes palabras. Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Dios anda buscando a alguien que crea lo que está diciendo. Dios está buscando a alguien que crea con todo su corazón cuando le habla a esa montaña. ¿Y a qué se refería Jesús? Pues Jesús se refería a que esa montaña es el problema. Esas montañas son las circunstancias difíciles. Esas montañas son las que necesitan y están esperando oír la voz de alguien que tenga fe, de alguien que tenga fe en Dios para que esa montaña se pueda mover. Pero hoy en día nos encontramos con personas que en vez de decirle al problema, muévete, le dicen al problema, ¿sabes qué es problema? Ven sobre mí, aplástame, desanímame, desmotívame. ¿Por qué? Porque hay poder en nuestra confesión. Jesús dijo cualquiera, porque es cierto os digo que cualquiera, dice cualquiera, no está diciendo que el profeta o el evangelista o el apóstol o el predicador o el salmista o el misionero o el hombre ungido, la mujer ungida de Dios, dice cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, dice que lo que dice, lo que diga, será hecho. Hay un poder en la confesión. Hay un poder cuando nosotros comenzamos a declarar la palabra de Dios. Y aquel hombre llamado Rolando tenía ahí sus pies y comenzamos a declarar la palabra de Dios. Comenzamos a proclamar lo que dice Marcos capítulo 11, verso 23. Anótelo, subráyelo en su Biblia porque dice, y subraya esa parte que dice, cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que le hable a este problema, cualquiera que le hable a esta circunstancia, cualquiera que le hable a esta enfermedad, cualquiera que le hable a esta crisis, cualquiera que le hable a este problema, dice la palabra, y será hecho, será hecho. Y comenzamos a declarar la palabra de Dios sobre la vida de Rolando, sobre sus pies. Y yo quiero decirle, amado televidente, y está Dios presente, Rolando no necesitó tratamientos, Rolando no necesitó ser inyectado, Rolando no necesitó ir al médico, Rolando no necesitó recibir antibióticos. La palabra de Dios sanó los pies de Rolando. Nosotros creímos con todo nuestro corazón que Dios iba a hacer el milagro, pero también Rolando tenía que creer. También Rolando tenía que creer que la palabra de Dios era poderosa y que la palabra de Dios iba a comenzar a hacer algo en la vida de él. Y en las primeras semanas Dios comenzó a hacer algo en los pies de Rolando. Rolando apenas podía caminar, apenas podía ponerse unas sandalias, ni las sandalias le podían entrar porque sus pies estaban completamente inflamados, hinchados, pero comenzamos a hablarle a sus pies. Cada vez que lo mirábamos le decíamos, Rolando, tus pies están sanos, Rolando, tus pies están sanos, Rolando, tú eres un hombre sano, tú eres un hombre libre, Rolando, y comenzamos a hablarle a la montaña, comenzamos a hablarle al problema, y en 6 meses, el tiempo que Rolando estuvo ahí, en ese hogar de restauración y vida, en esos 6 meses, Dios sanó los pies de Rolando. Dios restauró la vida de ese hombre. Y ese hombre, cuando llegó el momento de partir, él mismo dijo, ese día yo iba a morir, pero ese día yo le clamé a Dios en mi angustia y Dios me respondió y Dios me ha sanado y Dios me ha salvado y Dios me ha restaurado. Dios es un Dios que tiene el poder para poder cambiar y transformar cualquier circunstancia o cualquier
problemas. Y yo quiero decirle a usted, amado televidente, yo sé que quizás hay mucha gente que me está viendo aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica, y quizás usted es una persona que llama, que es una persona que busca a la gente de oración para que oren por su problema, para que oren por su circunstancia difícil, pero yo quiero enseñarle hoy, en este día, que usted le puede hablar a su problema, usted le puede hablar a su circunstancia, usted le puede hablar a aquella situación difícil que está pasando en su vida. Mire lo que la palabra de Dios nos dice en Segunda de Pedro. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Y oiga lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Oiga bien, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene un poder, la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Y dice que la palabra profética es una palabra, amado hermano, hermana, amigo y amiga, esta palabra tiene un poder para alumbrar, aún en su crisis, aún en su enfermedad, aún en su problema matrimonial, aún en ese conflicto en su negocio, en su empresa. Esta palabra tiene un poder para transformar esa oscuridad en luz, para enderezar los caminos torcidos, para que Dios traiga una visitación a su familia, a su hogar. Esta palabra tiene un poder transformador, y Rolando en aquella ocasión, él pudo experimentar ese poder y ese toque de la palabra de Dios. Él tuvo que creerle. Dice la palabra que esta palabra no es de inspiración privada, para un grupo de personas. No, esto es solamente para los ungidos o para las ungidas. Esta palabra es para todo aquel que cree. Esta palabra es poderosa para transformar, y esta palabra es poderosa para cambiar la vida de cualquier persona. Y yo quiero decirle también, nos habla la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 139. Vamos a ir a Salmos, capítulo 139, y aquí nos vamos a encontrar con una poderosa palabra de Dios. El salmista David habla acerca de algo. ¿Dónde podríamos nosotros escondernos de la presencia de Dios? ¿Dónde usted se podría esconder de la presencia de Dios? Los problemas, si nosotros como seres humanos no podemos escondernos de Dios, tampoco los problemas pueden esconderse. Los problemas tienen que oír la palabra de Dios, tienen que oír la voz de Dios. Y escuche lo que dice el Salmo 139, verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí, ahí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Habla acerca el salmista David, ¿dónde me esconderé? Usted no, de la presencia de Dios. ¿Dónde se esconderá el ser humano? ¿Debajo de la mesa, en el closet, o en una bodega, o debajo de la tierra, o subirá a las estrellas, o subirá a los cielos, o se agarrará un submarino y se irá hasta lo profundo del mar? En cualquier lugar, ahí estará Dios. En cualquier lugar Dios te va a encontrar. Y si Dios te encontrará a ti, cuánto más en este día Dios no puede encontrar tu problema, Dios puede encontrar tu circunstancia difícil, y Dios hoy puede traer un cambio a tu vida y a tu hogar. Yo quiero decirte en este día, también nos encontramos con una historia tremenda en el Primera de Samuel, nos encontramos con esta tremenda palabra de Dios, y esta palabra de Dios nos habla acerca de una mujer que estuvo ella durante mucho tiempo esperando que algo sucediera a favor de su vida. Era una persona que se congregaba, era una persona que asistía a la congregación, era una persona que daba sus mejores ofrendas a Dios, pero su vida seguía igual. Era una mujer estéril, era una mujer que no podía dar a luz hijos, era una mujer que estaba
completamente hundida en la amargura, hundida en la desesperación de su vida. Y dice en 1 Samuel, usted puede leer todo el capítulo 1 y va a encontrarse con la historia de Ana. Pues Ana era una mujer religiosa. Ana era una mujer que nunca no se perdía los mejores servicios, las mejores reuniones. Pero Ana, así como entraba, así Ana salía. Hasta que un día la presencia de Dios vino a la vida de Ana. Y cuando la presencia de Dios vino a la vida de Ana, algo sucedió a favor de su vida. Porque es importante esto. Es importante que su corazón, usted tenga un corazón sensible a la presencia de Dios. Porque cuando nosotros tenemos un corazón sensible a la presencia de Dios, entonces la fe en nosotros está activada. Entonces nosotros podemos creer, nosotros podemos hablarle al problema, podemos hablarle a la circunstancia, podemos hablarle a la situación difícil, podemos hablarle a la enfermedad, podemos hablarle a lo que está torcido que se enderece, porque hay un poder en la palabra de Dios, en la palabra profética, como decíamos en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21, que hay un poder en la palabra profética. La palabra profética de Dios alumbra. ¿Y sabe dónde alumbra? Aún en la oscuridad. La palabra de Dios alumbra aún en la oscuridad. Y mire lo que la palabra de Dios nos habla también acerca de esta mujer. De esta mujer, amado hermano, amada hermana que nos está viendo en esta hora, la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Nosotros tenemos que creerle a Dios que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que hace milagros, que Dios es un Dios que hace maravillas, que Dios es un Dios que abre las puertas, que Dios es un Dios que atrae sanidad, que hace milagros extraordinarios en nuestra vida. La palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Y dice la palabra que cuando Ana estaba ahí y la presencia de Dios vino a su vida, había un hombre de Dios en ese santuario. Había un hombre de Dios que le declaró esta palabra. Yo quiero declararle, y dice el verso 17, Samuel capítulo 1, verso 17, y Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición de tu corazón. El Dios de Israel te otorgue la petición de tu corazón. Esa mujer era una mujer estéril, era una mujer que no podía dar a luz, pero el sacerdote, el hombre de Dios, profetizó sobre ella y le dijo: no sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea tu problema, no sé lo que te esté sucediendo, pero yo quiero decirte que el Dios de Israel, el Dios que hace los milagros, el Dios que hace las maravillas, ese Dios te dé conforme al deseo de tu corazón. Y dice la Escritura que 9 meses más adelante ella concibió y dio a luz un hijo, y su hijo se llamó Samuel, porque Samuel significa Dios oye, Dios escucha la oración, Dios escucha el clamor. Y la mujer recibió una palabra profética, una palabra que cambió su vida, una palabra que la sacó de la tristeza y la puso en un lugar de alegría. Más adelante nos encontramos en Ezequiel capítulo 37, nos encontramos con una de las historias muy especiales. Cada vez que leo esta historia, me entro en ella, le digo: Señor, es como si estuviera uno en medio de ese lugar. Cuando Dios le habla al profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 14, y le dice al profeta Ezequiel, le dice Dios: el Espíritu lo lleva en medio de un valle lleno de huesos secos, y estando en medio de ese valle de huesos secos, algo comenzó a suceder y algo comenzó a pasar. Y lo que comenzó a suceder fue que Ezequiel comenzó a ver aquel valle de huesos secos y comenzó a ver a todo a su alrededor. Y cuando él comenzó a ver a todo a su alrededor, Ezequiel se dio cuenta de que ese valle estaba completamente secos. Habían sequedad, los huesos estaban muertos. Esos huesos eran personas, esos huesos eran circunstancias, esos huesos eran situaciones, esos huesos eran problemas matrimoniales, esos huesos eran hogares, eran matrimonios, eran la vida de los hijos, eran las empresas, los negocios, todo estaba completamente seco. Ahí no había vida absolutamente para nada. Y Dios lleva al hombre de Dios y lo pone en un medio de un valle de huesos secos donde no hay vida. Y Dios le dice: tú crees, Ezequiel, que estos huesos van a vivir. Y realmente el hombre de Dios le dice: pues Señor, solamente tú lo sabes. Solo tú sabes si estos huesos van a vivir. Solamente tú sabes si estos huesos van a recibir la vida. Y dice que Dios le dice al profeta: comienza a hablarle a esos huesos. Comienza a hablarle a esos huesos.
Comienza a hablarle a esos huesos en este momento y dile a esos huesos que comiencen a oír palabra de Dios. Las mismas palabras que Jesús declara en Marcos capítulo 11, verso 23, que cualquiera que le hable a la montaña y que crea lo que está diciendo y cree en su corazón, será hecho. En pocas palabras, Ezequiel comenzó a hablarle a la montaña, comenzó a hablarle a esas situaciones difíciles, comenzó a hablarle a esas situaciones, a esos problemas, y esos problemas comenzaron a oír no la voz de un hombre, no las emociones, comenzaron a oír la palabra de Dios. Y comenzó el profeta a declarar que lo torcido se enderezara. Comenzó a decirle a ese desierto que comenzara a brotar el agua. Comenzó a decirle a ese problema que comenzara a traer una solución. Comenzó a decirle a esas puertas que se habían cerrado que se comenzaran a abrir. Algo comenzó a suceder cuando el profeta comenzó a declarar la palabra de Dios. Dice que cada hueso comenzó a juntarse con su hueso. Usted puede leer toda la historia, Ezequiel 37, el verso 1 adelante. Y el pueblo de Israel había dicho: nosotros habíamos pensado que estábamos muertos, nosotros pensábamos que para nosotros ya no había esperanza, nosotros habíamos pensado que para nosotros ya no había solución. Pero Dios trajo una palabra, y esa palabra cambió completamente la manera de pensar del pueblo de Israel. Lo mismo le sucede a muchas personas cuando comienzan a oír la palabra de Dios. La palabra de Dios comienza a hacer algo en tu vida. Cualquiera que le hable a la montaña, esa montaña va a oír la voz de Dios, va a oír la palabra de Dios. Hoy yo te animo que cambies tu manera de ver las cosas. Hoy yo te digo con todo mi corazón: comienza a hablarle a tu problema. Comienza a hablar, no sé cuál sea tu problema, si tienes problemas en tu matrimonio, si tienes problemas financieros. Comienza a hablarle hoy a ese problema. Comienza a hablarle a ese hijo que quizás está en las drogas, en el alcohol. Comienza a declarar sobre él que él es un hombre de Dios. A esa hija que es una mujer de Dios. Comienza a hablarle a tu negocio, comienza a hablarle a tu empresa. Quizás las ventas han bajado. Comienza a hablar y comienza a declarar que las ventas comienzan a levantarse, que Dios te comienza a traer nuevos clientes, que Dios te comienza a dar conexiones divinas. Comienza a hablarle a esa enfermedad y dile a ese cáncer que salga de tu cuerpo. Dile a ese parálisis que te suelte. Dile a esa circunstancia que se mueva en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees con todo tu corazón, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, porque Dios anda buscando a alguien que crea. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero invitar en este momento, si hay alguien que me está viendo y todavía no le has entregado tu vida al Señor, o te has apartado y los problemas han venido sobre tu vida, las circunstancias han venido sobre tu vida, di conmigo esta oración y repite conmigo y di conmigo: Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor. Hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Perdona todos mis pecados. Tú eres el Salvador de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, y gracias, Jesús, por perdonarme, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Padre, yo oro por cada persona que me está viendo en este momento, que ha hecho esta oración. Espíritu Santo de Dios, redarguye. Espíritu Santo de Dios, convence. Espíritu Santo de Dios, toca cada persona y cada televidente de acuerdo a la necesidad que tengan. Padre, yo declaro ahora mismo en el nombre de Jesús que la fe en cada persona que nos está viendo se levanta en el nombre de Jesús. Comienza a hablarle a tu ministerio, comienza a hablarle a tu llamado, comienza a declarar en el nombre de Jesús que Dios trae gente del norte, del sur, del este, del occidente, del oriente, que algo poderoso comienza a suceder. Levántate como se levantó Ezequiel y comenzó a declarar, a profetizar la palabra de Dios sobre los huesos secos, sobre las circunstancias, y algo comenzó a suceder a favor de él. Asimismo, declaramos en esta hora y creemos con todo nuestro corazón que algo a favor tuyo comienza a suceder. Hoy le hablamos a la enfermedad y declaramos que la enfermedad te suelta. Hoy declaramos que eres libre de la droga, eres libre de los vicios, eres libre de la adicción. Hoy declaramos que Dios te libera en el nombre poderoso de Jesús. Pensamientos cautivos los llevamos a la obediencia a Cristo ahora, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, y tú recibes ese toque de Dios ahí en tu casa, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido una bendición haber compartido esta palabra con cada uno de ustedes. Esperamos que usted entienda en este día y usted comprenda que usted tiene el poder, la autoridad dada por Dios para hablarle a esa montaña. Jesús lo dijo: cualquiera que le diga a esta montaña que se mueva, lo que dice, lo que diga y lo que cree en su corazón será hecho. Dios te bendiga.
cuando durante casi 5 o 6 años yo estuve sumergido en las drogas. Yo llegué a ser adicto a la cocaína. Toda la gente sabía que yo era un drogadicto. Algunos decían que yo me iba a morir. Algunos decían que para mí ya no había esperanza. Algunos decían que a ver qué es lo que me iba a pasar. Pero un día Jesús vino. ¿Por qué vino Jesús a mi vida? Porque una mujer murió creyendo en Dios. Una madre creyó que Dios me iba a tocar. Ella estaba muriendo y aún en su agonía, mi madre en pocas palabras me dijo: hijo, Jesús te va a liberar y Jesús te va a levantar. Que su hogar restaurado. Usted puede ver a sus hijos levantados. Usted puede ver el poder de Dios en la vida de su familia. Ministerio Internacional Fuego de Dios.